Bueno, vamos arrancando. Ahí estamos. Bueno, buenas tardes a todos. Les agradecemos compartir este tiempo con nosotros, con los integrantes del Departamento de Salud Transgénero de SAEM. Para nosotros es un gusto este evento y bueno, vamos a plantear 4 casos clínicos de situaciones clínicas conflictivas en salud transgénero. La idea surgió un poco de nuestras charlas. A veces vamos teniendo, más que nada con el avance de nuestra práctica clínica, la aparición de situaciones que nos llevan a comentar casos entre nosotros, porque realmente es un área en la que todavía no hay una extensa bibliografía, y bueno, nos comentamos y nos consultamos y nos apoyamos mutuamente en los casos clínicos como para tomar decisiones. Entonces la idea de estas presentaciones es más que nada, quizás no son situaciones raras, pero que puedan plantear una dificultad para la toma de decisiones. Bueno, vamos a dar comienzo entonces a este simposio con el primer caso clínico, que en realidad son 2, que va a presentar la doctora Cecilia Calvar. Cecilia es jefa de servicio de endocrinología del Hospital Fernández, a cargo del consultorio de diversidad del mismo hospital. Es directora asociada a la carrera de médico especialista de la UBA, profesora adjunta de la Cátedra de Medicina de la Universidad de Salvador y es integrante del Departamento de Salud Transgénero y Diversidad Sexual y de Endocrinología Ginecológica de SAEM. Bueno, Ceci, te escuchamos, a ver si... Bueno, estoy bien, no estoy silenciada, ¿no? ¿Estoy bien? Está bien, sí. Bueno, bárbaro. Buenas noches. Gracias por estar, por acompañarnos y espero que esto sea provechoso para toda la audiencia. Así que bueno, voy a empezar por compartir la pantalla. ¿Ya estoy habilitada? Sí. Ahí estoy compartiendo, ¿estamos bien? Perfecto. Vamos a... Bueno, y esto lo vamos a achicar un poquito. ¿Se ve esta parte? No, la voy a achicar. Ahí está. Bien. Siempre cuesta que pase la primera diapositiva en el Zoom. Ya va a pasar. A ver con el mouse. Ahí está. Bueno, el primer caso clínico que voy a presentar se trata de una... Voy a cerrar esto que está molestando. Ahí está. De una persona consultante de 14 años y medio que viene con sus padres para averiguar sobre hormonización. Ellos refieren que es frecuente que le soliciten desde la escuela que le pasen a buscar por sentirse mal, no habla mucho con sus compañeros del colegio y está triste casi todo el tiempo. También refiere antecedentes de autocortes en brazos y piernas y frecuentes ideas suicidas que empeoraron durante el sangrado vaginal. Durante la pandemia, les pudo decir a sus padres que no quiere más llamarse Sofi y que prefiere que le digan Matías. En estos meses, ellos se fueron informando al respecto y en la consulta refieren que les preocupa la tristeza de Matías y que lo acompañan en el proceso de iniciar las terapias. Le preguntamos a Matías sobre cómo percibe su género y nos dice que se autopercibe como un varón trans y que estos sentimientos los presenta desde la infancia. Desde el punto de vista de la orientación sexual, se orienta como bisexual, nos manifiesta deseos de mastectomía, no tiene claro si va a desear una futura fertilidad, tuvo la menarca a los 9 años, los ciclos son regulares y no tienen antecedentes personales ni familiares de relevancia. En el examen clínico está clínicamente eutiroideo, la tiroides se palpa normal, tiene un vello de distribución femenina, con un estadio de desarrollo de Tanner 5, peso y talla en percentilos 25-50 y presión arterial normal. Respecto al laboratorio, como podemos ver, la glucemia, el hemograma, el lipidograma y el hepatograma son todos normales. Pudimos realizarle dosajes hormonales en fase folicular temprana con gonadotrofinas y estradiol normales, testosterona sérica en el rango de la mujer cisgénero, TSH normal, prolactina normal, y el único dato de interés fue que la vitamina D se encontraba bastante baja. Como otros estudios, se les solicitó una edad ósea, que fue de 15 años 6 meses, una ecografía ginecológica normal y una densitometría ósea normal.
El abordaje terapéutico inicial fue ofrecerle a Matías, teniendo en cuenta su vulnerabilidad psicológica, un acompañamiento con profesionales del área de salud mental, y también a los padres asistir a grupos de contención para familiares trans. Se les informó tanto a Matías como a sus familiares sobre los efectos de las terapias sobre la futura fertilidad y sobre las opciones diferentes que tendría para criopreservar. Las opciones de terapia que nos planteamos para este caso clínico fue iniciar bloqueo puberal con triptorelina para la inducción de la amenorrea e iniciar terapia hormonal luego de los 16 años. Una segunda opción terapéutica podría ser iniciar bloqueo puberal con triptorelina también para la inducción de amenorrea, pero asociarlo con el inicio de la terapia hormonal con bajas dosis de testosterona. Y como tercera opción terapéutica, directamente iniciar terapia hormonal con bajas dosis de testosterona e inducción de amenorrea con progestágenos. Entonces, antes de que discutamos el caso, voy a darles algunas cuestiones relacionadas con la bibliografía. Quiero contarles que en el año 2018 se publicaron las guías australianas de estándar de cuidado para niños y adolescentes con géneros diversos, que nos dicen que se debe individualizar el inicio del bloqueo puberal, que no existiría una evidencia empírica para recomendar una edad de corte para el inicio de las terapias hormonales con estrógenos y testosterona, a diferencia de lo que nos planteaban las guías del año 2017, que se tiene que tener en cuenta la capacidad de consentir de cada adolescente, la evaluación clínica y psicológica, si tuvo bloqueo puberal, cuánto tiempo hace que se encuentra bajo el bloqueo puberal, cuál fue la edad de percepción de la incongruencia de género y en qué situación se encuentran sus padres y sus guardianes. También nos dicen que el retraso en el inicio de estas terapias se asociaría a un mayor riesgo de osteopenia, a una menor sensación de autonomía y mayor riesgo de autolesiones e intentos de suicidio y dificultades con los pares. Finalmente, para el caso clínico que estamos planteando, o sea, varones trans adolescentes, las guías nos dicen que uno tal vez debería reservar el uso del análogo del GnRH en los estadios tempranos de Tanner 2-3, y que para aquellos que son posmenárquicos y que tienen un significativo crecimiento mamario, el uso de progestágenos sería menos invasivo. Más recientemente se publicaron varios estudios en relación con la terapia hormonal y salud mental en jóvenes. Este fue un estudio en el cual se involucraron 50 participantes con una edad media de 16, 2 más menos 2.2 años, que fueron evaluados por diferentes cuestionarios antes y luego de la intervención endocrinológica. Y lo que les quiero mostrar aquí es que en el análisis de regresión, en lo que tiene que ver con calidad de vida, en el grupo de tanto de mujeres trans, o mejor dicho, de personas asignadas como varones al nacer, como en aquellos designadas como mujeres al nacer, el único cambio significativo que se observó fue cuando estaba involucrada en la terapia hormonal, y no con la supresión puberal sola. Y en este otro estudio, en el cual se evaluó en el acceso a la terapia hormonal en adolescencia temprana, entre 14 y 16 años, se evaluó el acceso a la terapia hormonal, se vio que la misma se asociaba con una reducción significativa del distrés psicológico y también una reducción significativa en la ideación suicida del último año. Esto cuando se los comparó con un grupo de consultantes de una edad similar que deseaban terapia hormonal y no lograban acceder. Y en números redondos esto implicó una reducción del 222% del distrés psicológico severo y del 135% de la ideación suicida. Y en este otro estudio, en el cual se involucraron 47 participantes asignados como mujer al nacer, que tenían entre 9 y 21 años con una edad media de 16, 22 de los cuales se encontraban bajo terapia con testosterona, lo que se evaluó fue depresión, ideación suicida y distintos tipos de ansiedad generalizada y social, y fíjense cómo, cuando compararon a los no tratados con los tratados, había una mejoría franca y significativa de las 4 situaciones que se evaluaron en el estudio. Y lo que tiene que ver con el bloqueo puberal y la densitometría ósea, les traje este estudio que se publicó en el año 2020, en el cual se comparó a 2 grupos de varones trans, un grupo que había sido bloqueado en pubertad temprana y otro grupo que había tenido bloqueo puberal en pubertad tardía. P1 significa
los cambios de la mejoría en la densidad mineral ósea a 36 meses de terapia hormonal en el grupo de bloqueo en pubertad temprana, y P2 es la significación de los cambios o de la mejoría en la densidad mineral en el grupo que había estado bloqueado en pubertad tardía a 36 meses de terapia hormonal. Y como ustedes pueden ver en lo que tiene que ver con la columna vertebral, claramente en ambos grupos hubo una mejoría significativa. Sin embargo, cuando se evaluó la densidad mineral ósea de cadera, solamente hubo una mejoría significativa en el grupo bloqueado en pubertad temprana, y esto no se observó en el grupo con bloqueo en pubertad tardía. Entonces, el abordaje terapéutico que nosotros que decidimos para esta persona, fue indicarle terapia con testosterona en bajas dosis y progestágenos para inducción de amenorrea. Respecto al uso de los progestágenos para la inducción de amenorrea, aquí les muestro los diferentes progestágenos que están publicados y que son útiles en esta población, como el desogestrel, que en realidad tienen inconveniente que debe ser tomado siempre a la misma hora, la noretisterona, que hay que utilizar dosis crecientes hasta lograr el efecto deseado, que es la amenorrea, la medroxiprogesterona en comprimidos o bien por vía intramuscular, los implantes de progesterona, que son activos por 3 años, pero que es bastante común el sangrado irregular, y el levonorgestrel intrauterino, que es activo por 5 años, pero que a veces es bastante complicado ofrecérselo a una persona de 14 años. Así que nosotros, por esta razón, estamos teniendo bastante experiencia con el uso de la drospirenona de 4 miligramos, sin la toma de placebos, y eso fue lo que se le ofreció a esta persona consultante, a Matías, que inició terapia con drospirenona 4 miligramos por día sin placebos y en forma continua, y se inició terapia con 12.5 miligramos de testosterona gel, o sea, medio sobre día por medio, y se logró la amenorrea a los 2 meses de la terapia. Bueno, abrimos el caso para la discusión. ¿Salgo de la presentación? Sí, ¿no? Sí, Ceci, me parece que sí. Bueno. No sé cómo salgo ahí. New share, dice. Your screen sharing. No, new share. Stop share. Listo. ¿Alguna pregunta? Ahí yo puse que si tienen preguntas, por favor, Sí. que las hagan en el chat general, ¿sí? Y nosotros las vamos leyendo. Bueno, mientras te pregunto, ¿empezaste empezás con las dos cosas al mismo tiempo, con progestágenos y testosterona? Sí, cuando utilizo una dosis tan bajita de testosterona, generalmente empiezo inmediatamente, porque tengo claro que con una dosis tan baja son muy poquitos los cambios clínicos que vamos a observar, y también es muy poco probable que esta dosis tan baja pueda inducir rápidamente amenorrea, y sobre todo en un caso como este, que tenía una vulnerabilidad psicológica tan importante, con múltiples ideas de muerte que empeoraban en el sangrado vaginal, uno tiene la obligación de buscar la amenorrea rápido. O sea que si yo no tuviera la posibilidad de utilizar un progestágeno con el cual veo que estoy teniendo muy buenos resultados, ahí abordaría el análogo del género. Acá pregunta, no sé si le suspendiste la drospirenona posteriormente. Claro, todavía este chico está en dosis crecientes. Generalmente lo que nosotros hacemos, pongámonos en 2 escenarios. En este escenario en particular es parecido a lo que yo haría con un chico más grande, con el que empiezo con una dosis más alta. Habitualmente cuando logro un buen nivel de testosterona, que en general con medio sobre por día ya se empieza a lograr un buen nivel de testosterona, ahí me animo a suspender el progestágeno. El tiempo no lo sé, porque el tiempo va a ser es un tiempo muy lento. A una edad de 14 años y medio, llegar a medio sobre por día de androlone nos va a llevar muchos meses, porque en realidad estamos jugando también con la importancia de que este chico llegue a la mayor talla posible, todavía tiene los cartílagos abiertos, entonces realmente vamos muy lento. Y en ese tiempo sigue con progestágenos. Cuando más o menos ya llegamos a una dosis de mínimo un medio sobre por día de androlone y un buen nivel de testosterona, ahí tomamos la decisión de suspenderlos. Bien, ahí no sé si le abrimos el micrófono al doctor Boquete, que quiero hacer una pregunta, me parece.
Cecilia, escúchame una cosa, totalmente de acuerdo con el enfoque terapéutico por las características de esta persona, con las ideas suicidas y con las autolesiones. La pregunta es, vos clínicamente tenés un buen parámetro, a los 2 meses dejó de tener sangrados vaginales. ¿Cuándo se te ocurre, si es que lo planteás, hacerle un control hormonal por una parte y bioquímico de laboratorio, por ejemplo, de perfil lipídico, de resistencia insulínica, etcétera, en este paciente? Generalmente el dosaje hormonal con una dosis tan bajita de testosterona, la verdad que es un gasto innecesario, no lo hacemos. Sí hacemos rutinas de laboratorio, por supuesto el hemograma, el perfil lipídico, el hepatograma, y eso a los 3 meses de iniciar la terapia, y en el primer año siempre lo hacemos cada 3 meses. Ahora, en un caso como este, que vamos a ir tan despacito con el aumento de la dosis de testosterona, la verdad es que ir dosando testosterona me parece que seguramente, digamos, no tengo experiencia en hacerlo, pero estoy segura que no me voy a encontrar con... La evaluación clínica va a ser más importante, digamos, ¿no? Y en mi experiencia, que por ahí tenemos más de un chico ya utilizando gel en inducción de, digamos, de pubertad masculina, utilizando gel, la verdad es que son los cambios clínicos los que nos indican en qué momento tenemos que empezar a dosar la testosterona. Yo te quiero preguntar algo, Ceci, que vos hablas del valor de testosterona, pero sabemos que muchas veces llegamos a buenos valores de testosterona asociados a valores altos de estrógenos. De hecho, el caso que yo voy a comentar es ese también, y me parece, está bien, yo no tengo quizás tanta experiencia en infanto-juvenil, pero ¿qué pensás de medir el estradiol también y decidir la suspensión de drospirenona con estradioles bajos? Y el papel de la ecografía, que me parece, ecografía que se puede hacer tranquilamente abdominal para ver el endometrio, ¿no? Sí, este chico se supone que si no estuviera tomando drospirenona, este chico ovularía. Sí. Seguramente ovularía, porque Sí. con esas dosis tan bajitas de testo va a ovular. Entonces, lo que pasa es que aprovechamos el efecto anovulatorio de la drospirenona. Es poco probable que el estradiol esté alto. Yo no espero el estradiol alto. Y en realidad no es por los bajos niveles de estradiol que tomo la decisión de suspender la drospirenona, sino es por los bajos niveles de testo en todo caso. Yo lo que no quiero es que este chico sangre. Esa es la realidad. O sea... ¿Y el papel de la eco en ese caso para ver el endometrio? Bueno, el endometrio probablemente va a estar atrofiado por el efecto de la drospirenona. Seguramente va a estar atrofiado. Porque es un efecto... Sí. No, está bien, por eso. Bien, perfecto. Pero... Sí, una consulta. Y con la drospirenona, ¿vos tenés buen bloqueo del sangrado habitualmente y no efectos adversos? La verdad y no efectos adversos en las pacientes que se quejen de... Los pacientes no se quejan de efectos adversos ni nada. No he tenido ningún chico que se queje de efectos adversos hasta ahora. No tengo tampoco en el tiempo, no te puedo decir en el tiempo, no tengo un año de drospirenona, ¿no? Pero tengo un muy buen efecto en sangrado, mucho mejor que cualquiera de los otros progestágenos, salvo la medroxiprogesterona inyectable, que es extremadamente cara, que tiene su riesgo. No, y yo creo que si le vas a dar algo en ese caso le daría análogo. Claro, en ese caso le daría un análogo. Nosotros tenemos más experiencia, y creo que Vero también y todos, frenando las pubertades o los sangrados, frenándolos con análogos. Claro, y con análogos. Sí. La verdad que no tenemos experiencia usando progestágeno. Pero bueno, es una buena alternativa por ahora, porque la provisión de análogos es muy fácil. A través del PMO tenemos, y si no nos lo manda coordinación, pero creo que es una opción, una herramienta si no llegamos a tener el análogo. Sí, a mí me parece que es una herramienta interesante y también teniendo en cuenta el riesgo sobre la recuperación del hueso de la cadera, ¿no? Con el análogo. Claro. Ahí, perdón, hacer una pregunta. Perdón, te interrumpí. Yo, iba a decir que en general igualmente los trabajos muestran que después, durante el tratamiento con la terapia hormonal de reafirmación de género, se logran mejores valores densitométricos. Pero sí, no sabemos a largo plazo realmente el impacto. Justo este estudio, que es el estudio de Guren, con 36 meses de terapia en cadera, este grupo no recuperó.
Claro. el grupo de varones trans bloqueados tardíamente. Claro, tardíamente. Claro, un chico Tanner 5 con muchos años de edad ginecológica, entonces también ahí sí seguramente me encontraría con algunos eventos adversos, no sé, de calores o de sensación de cansancio, de astenia. No tengo mucha experiencia yo en bloqueos tan tardíos, esa tienen experiencia más ustedes. Yo la verdad que tengo más experiencia en bloqueos más tempranos. Claro. Tal vez con 3 años de edad ginecológica un chico de 12 años seguramente va a ir al bloqueo, pero... A ver, Una última pregunta es si es necesario, y pasamos al próximo, digo, si es necesario controlar la edad ósea en este caso. Sí, definitivamente nosotros controlamos la edad ósea. Sí, nos parece un dato muy, muy relevante y muy importante para la decisión de los aumentos de dosis. Bien. Muy bien. Hay una pregunta más, a ver, del doctor. Sí. El doctor Ferradas, un comentario, un poco de lo que veníamos hablando de estradiol. Dice, efectivamente, la persistencia de estradiol sérico elevado en personas asignadas femeninas al nacer, sometidas a terapia con testosterona, es elevada a una amenorrea. El impacto sí que es un poco lo que yo iba a comentar. El impacto sobre el endometrio está aún por definirse. Bueno, un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Bueno, en este caso, en realidad, no está solo con testosterona, está además con drospirenona, un poco, claro. Por eso te esta pregunta, como para también hablar es un poco. Es un caso particular, sí. Y ahí preguntan cada cuánto la densitometría. Sí. Ceci, vos comentaste que seguramente lo vas a seguir con edad ósea. Uno no le va a hacer edad ósea cada 6 meses, porque siempre decimos que anualmente la controlamos en endocrinología infantil. Y yo creo que en estos casos va a ser tarde siempre. Tomar decisiones en base a aumento de dosis por la edad ósea va a ser bastante difícil. Sí, ¿Por qué? tenés razón. Porque si se le adelantó la edad ósea, ya está hecho. Y más a esta edad y con un Tanner 5, porque estamos hablando de una persona que terminó su desarrollo puberal, por lo cual su edad ósea va a estar muy avanzada y su pronóstico de talla va a ser del 1 o 2% de la talla final adulta. Así que creo que en este momento, más allá de que uno quiera quedar bien diciéndole voy a controlar la edad ósea, en la práctica no me va a cambiar las cosas. No, pero como todavía no tenía los cartílagos cerrados, nos interesa saber en qué momento se cerraron. Claro, pero si tiene una edad ósea de 15 o 16 años, el crecimiento remanente es muy poco. En una persona biológicamente femenina. Listo. ¿Les parece que por tiempo pasamos al siguiente? Si no, después podemos dejar preguntas. Comparto la pantalla. Sí, podemos dejar pendientes las preguntas y después tenemos tiempo, las contestamos entonces al final, así avanzamos con los casos. Vale. Yo voy separando algunas preguntitas que están haciendo. No. Ahí está. Caso clínico 2. Bueno, se nos presenta a la consulta una persona de 39 años que refiere sentirse una persona no binaria desde la infancia y que fue asignada como mujer al nacer. Se orienta como pansexual, tuvo acceso vaginal con pene, nunca realizó Papá Nicolau, no manifiesta dificultades desde el punto de vista psicológico, tiene buena aceptación familiar y de grupos de pertenencia, tuvo la menarca a los 13 años, tiene ciclos regulares que le provocan mucha angustia. Le interesaría iniciar terapia de masculinización con el objetivo de lograr un aspecto más andrógino. Tiene especial interés en lograr cambios en la voz, pérdida del sangrado vaginal y cambios en la conformación corporal, pero no desea tener aumento del vello y le preocupa la calvicie androgénica. Nos manifiesta deseo de masculinización de tórax, no de parentalidad, y tiene antecedentes familiares de diabetes e hipertensión arterial. En el examen clínico está clínicamente eutiroide, se le palpa una tiroides normal, tiene un vello de distribución femenina, estadio Tanner 4, tiene 39 años obviamente, peso talla con un índice de masa corporal de 23.7 y una presión arterial de 130/80. En el laboratorio no hay ningún dato relevante, también tiene la rutina de laboratorio normal, con gonadotrofinas normales y una testosterona en el rango de la mujer cisgénero. Como otros estudios, se le solicitó un Papá Nicolau que fue normal y una ecografía mamaria que también fue normal. Bueno, ¿cuáles serían las opciones cuando una persona nos consulta
con el objetivo de tener cambios corporales y de la voz, pero no tener crecimiento del vello. Una de las opciones sería el tratamiento con dosis crecientes de testosterona asociada a finasteride. Otra opción sería asociar también dosis crecientes de testosterona con la opción a futuro de una depilación definitiva. Y también la otra opción sería utilizar la nandrolona en dosis de 50 a 200 miligramos por semana intramuscular, que especialmente estaría asociada a una mejoría en el desarrollo muscular con un menor crecimiento del vello debido a que no sufre tanta acción por la 5-alfa reductasa. Aquí les voy a mostrar una experiencia con el finasterida oral para la alopecia androgénica en un grupo de varones trans, que fueron 10 que tenían alopecia androgénica grado 4 y que fueron tratados con finasteride durante un año, 1 miligramo por día. El 70% tenía historia familiar de alopecia, que es algo que lo vemos mucho, que es bastante frecuente que se asocie la historia familiar. Y todos disminuyeron un grado en la gravedad de la alopecia con una media de alrededor de 5.5 meses. Otras opciones no hormonales para el manejo del hirsutismo son la eflornitina al 11.5%, que es capaz de inhibir la ornitina de carboxilasa, que es una enzima esencial para la síntesis de poliaminas foliculares y que tarda de entre 6 a 8 semanas en dar resultados notables. Y también el uso del minoxidil al 5% para el manejo de la calvicie. Acá les muestro una experiencia en hombres cisgénero con alopecia androgénica, en los cuales se randomizaron para 3 tipos de tratamientos, que fueron el uso de minoxidil al 5%, minoxidil al 2% y un tercer grupo que fue randomizado a placebo. Y lo utilizaron en loción de 2 veces por día durante 48 semanas. Y fíjense que hubo beneficios del tratamiento y cambios en la cobertura del cuero cabelludo en ambos grupos de minoxidil en comparación con placebo, aunque esto fue mejor en el grupo de minoxidil al 5%. Y por estas razones que generalmente recomendamos esta concentración. Obviamente volvemos a hablar del tema de los progestágenos para inducción de amenorrea, pero en este grupo en particular, que tal vez puede necesitar mucho más tiempo de manejo de la amenorrea, hay otras opciones como la ablación endometrial o bien la histerectomía. A esta persona se le ofreció como abordaje terapéutico 2 opciones diferentes. Una fue el uso de dosis crecientes de testosterona asociada de entrada a finasteride 1 miligramo por día e inducción de amenorrea con progestágenos, y la otra opción fue testosterona también en dosis bajas asociada a una futura depilación definitiva o eflornitina al 11.5% e inducción de amenorrea con progestágenos. El consultante eligió el primer esquema, por lo que se inició terapia con drospirenona 4 miligramos por día sin placebos, testosterona gel 25 miligramos por día, o sea, una dosis bastante más alta, y finasteride 1 miligramo por día. En realidad no queda muy claro si para esta población en particular podrían llegar a necesitarse dosis más altas de finasteride. Se logró la amenorrea en el primer ciclo de drospirenona y se plantea a futuro la posibilidad de algún tratamiento más definitivo para los sangrados vaginales. Bueno, queda abierta la discusión. ¿Tenemos preguntas o comentarios? No, acá no estoy. Acá, bueno, hacen una primera pregunta. Ponen que nunca consiguieron eflortina en 11.5%. Y las veces que lo indicaron. No sé si... Sí, yo no tengo experiencia personal, pero sí averigüé que está Albánica, y hay un laboratorio en Entre Ríos que está fabricando también flornitina. No en Buenos Aires, pero sí en Entre Ríos. Ah, mira, yo sé que había hace unos años, Albánica era. Claro, pero la usábamos mucho. está en el Vademecum, por lo menos. Pero ahora no sé. Sí, creo que esta es la población que cada vez está, por lo menos en la consulta de las personas que nos dedicamos a diversidad, es una consulta en aumento, ¿no? Las personas no binarias. Y son, creo que, de los más difíciles de abordar, por múltiples motivos. Y me parece importante algo que es abordar también las expectativas.
que en realidad es difícil dirigir un tratamiento endocrinológico y seleccionar qué es lo que quiero y qué es lo que no quiero, y que inclusive las terapias combinadas, estas que estamos planteando, tienen su margen de respuesta, ¿no? Me parece lo más importante es, antes de empezar, por lo menos desde mi punto de vista, no sé qué pensás, si es antes de empezar el tratamiento hormonal, hablar mucho sobre las expectativas y deseos, ¿no? En realidad lo que hablamos siempre con todas las personas, pero acá me parece, porque a veces hay muchos en realidad vienen con esta idea, bueno, yo quiero esto, pero no quiero tanto esto, y en realidad cuando uno empieza con un tratamiento hormonal, la respuesta biológica es individual, la respuesta del receptor y la potencia del receptor de cada una de estas hormonas es individual, y no sabes hacia dónde puede ir. Lo mismo nos pasa con los varones que quieren más barba, menos barba acá. Sí. Entonces, yo creo que es muy importante en esta población manejar las expectativas desde los dos lugares. Por un lado, desde cuáles son las expectativas de la persona, y por el otro, desde cuáles son las diferentes opciones que va a encontrar. Me refiero, no estoy hablando de las personas no binarias, me refiero a la población de personas transgénero que vienen y quieren un cambio completo. También uno tiene que manejar las expectativas, porque como bien vos decís, sabemos que no todos los chicos van a tener la barba de Fidel, sabemos que no todas las chicas van a tener las mamas de Moria, y entonces se hace muy difícil, y es importante bajar las expectativas y explicarles que siempre hay opciones a futuro, opciones quirúrgicas, lo mismo que en este caso. O sea, cuando viene una persona no binaria, esta persona que yo presenté es un caso bastante común de consultorio, cada vez más común. Y bueno, la opción a futuro de la depilación, o sea, uno puede prevenir con el finasteride, pero la opción a futuro de la depilación definitiva siempre tiene que estar como una opción a seguir, ¿no? Y ir muy despacio con las dosis, porque justamente a medida que van apareciendo los cambios, la persona va a ir viendo si es exactamente esto lo que estaba esperando. Ahí alguien hizo un comentario sobre la fonoaudiología. La fonoaudiología nos ayuda muchísimo a nosotros en el consultorio, pero es difícil que logre un cambio en la voz. Me refiero sin el acompañamiento de la terapia hormonal, que una persona con una voz femenina vaya a pasar a tener una voz masculina. Eso es más difícil. Sí ayuda muchísimo en el proceso de cambio, en la inestabilidad de la voz, en acompañar, y creo que es una herramienta fundamental. Bien. No sé si hay alguna otra pregunta. Y bueno, y acá hoy el doctor Abdala hace obviamente lo que comentábamos recién, ¿no? No olvidarse de los factores genéticos, ¿no? Que es un poco lo que hablábamos de la respuesta biológica de los receptores de hormonas esteroides es individual en cada uno de nosotros. Entonces, eso también hay que trabajarlo. Llevarlo al llano, en realidad, llevar esa frase al llano y saber que eso es lo que nos hace diferentes, básicamente. Y me gustaría en realidad comentar que me parece que es algo interesante, y ya que somos varios acá en esta sala, bueno, seguramente la mayoría de las personas están interesadas en todo lo que es las terapias de las personas en diversidad, pero vos planteaste bien en los dos casos y me gustó. Una cosa es la identidad y otra cosa es la orientación sexual, ¿no? Y eso es algo que en la mayoría de las charlas que damos hacen la mayoría cortocircuito, y también me parece importante hablar sobre eso en función del tratamiento anticoncepcional, ¿sí? Porque uno puede tener que, digamos, la diversidad incluye la posibilidad de que un varón trans pueda eventualmente ser una persona gestante. Entonces, y a veces está esta cosa de que si entran en amenorrea, ya hay eso como un método anticonceptivo. Claro. Y transmitir esa información es sumamente importante, porque cada tanto tenemos alguna sorpresa. Tal cual. Tal cual. Bien. Bueno. Pasamos a la siguiente presentación. Sí, entonces, al doctor Ferrada, ¿no? Bueno, sí. Entonces, ahora va a presentar el doctor Pablo Ferrada, que es médico endocrinólogo, presidente de la Sociedad de Endocrinología y Metabolismo de Mendoza, docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo, médico de staff del Servicio de Enfermedades Endocrino-Metabólicas del Hospital Central de Mendoza y encargado del consultorio de hormonización en personas trans. Bueno, bienvenido, muchas gracias, Pablo. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien? Sí. Perfecto. Bueno, por un lado, un saludo grande a todos de acá desde Mendoza.
compartiendo esta actividad y bueno, encontrándonos acá en el Zoom con gente a la cual personalmente respeto y admiro en esta temática. La idea es compartirles la situación de dos pacientes que nos han consultado en nuestro servicio no hace mucho, justamente una experiencia que hemos podido también compartir en este último Congreso Argentino de Diabetes hace una semana, así que bueno, espero que sea de interés. Si tenemos en cuenta, a modo de introducción, que la AIDF plantea una prevalencia de diabetes tipo 1 en población europea de aproximadamente el 0.4%, y que datos de la literatura también definen la presencia de disforia de género en población europea del este de aproximadamente 0,6 al 0,7%. Este grupo de Bélgica hizo un análisis retrospectivo donde analizó un grupo de más de 1.000 pacientes trans a lo largo de un seguimiento prolongado y observó en ese periodo de tiempo la presentación de diabetes tipo 1 en un total de 10 casos. Acá les muestro un resumen de estos pacientes, es una gran mayoría pacientes con identidad de género femenina y bueno, con datos distintos en relación a la edad de inicio de su disforia de género, al igual que inicio de la diabetes tipo 1 y también la terapéutica implementada. En ese análisis ellos definen que la prevalencia de diabetes tipo 1 en esta población trans era 2.3 veces mayor a la esperada para la población de referencia, con lo cual plantean una situación por lo menos a tener en cuenta. En base a eso vamos a hacer ahora la presentación de dos casos clínicos. El primero de ellos es un varón trans de 37 años de edad, cual tenía como antecedente al momento de la primera consulta de una diabetes tipo 1 diagnosticada a los 11 años de edad. Esta se encontraba ¿Te llamó tu amigo? Federico. No, Fernando. Ahí está, creo que ahí. Y lo silencié el doctor Ferrada, lo único, pero... Bueno. Porque se me movía y lo corría. Okay. Si Pablo se puede reactivar el audio. Ahí está. ¿Ahora sí? Perfecto. Bien, les comentaba entonces que estaba en tratamiento con un esquema intensificado de insulina, glargina y aspártica. Tenía como otro antecedente haber presentado el diagnóstico de trastorno de la conducta alimentaria, específicamente bulimia, con un mayor afecto entre los 16 y 25 años de edad. Tenía como también antecedente el tabaquismo no actual, una menarca a los 14 años, no había tenido embarazos y sus ciclos eran regulares, no tenía presencia de otros antecedentes de patologías autoinmunes y su relación peso-talla al momento de esa consulta era adecuada. A ver qué pasó. Se refería como identidad de género masculina desde la infancia, con lo cual en una primera instancia se inició tratamiento con testosterona en gel al 1%, el que tenemos acá nosotros en nuestro país, y presentó durante el primer periodo de seguimiento el desarrollo de una amenorrea, esto aproximadamente a los 6 meses de haber iniciado la terapia hormonal cruzada, con incremento del vello corporal, aumento, según refiere el paciente, de su musculatura, distribución de la masa grasa y magra de tipo andrógina, también había notado clitoromegalia, engrosamiento de la voz y seborrea, toda una serie de cambios esperables en esta situación. Con respecto a su diabetes, había notado un progresivo empeoramiento de la hemoglobina glicosilada. Tengamos en cuenta que en una primera consulta me traía un laboratorio de su último control diabetológico, donde teníamos una hemoglobina glicosilada de 6.2, un paciente muy atento al manejo de su diabetes, realmente, a pesar de tener una diabetes tipo 1 de larga evolución, sin conocimiento de complicaciones crónicas y realmente con una adherencia al tratamiento tanto farmacológico como en cambios de estilo de vida muy adecuado. Y sin embargo, en esos primeros 6 a 8 meses de seguimiento,
este parámetro de control glucémico. Pablo, te interrumpo un segundito. No sé si Sí. estás pasando diapositiva, porque yo no lo veo. Y No, todavía no. No. Es un comentario verbal. Perdón, pero pensé que estaba trabado el... Y les decía que había incrementado en 1 unidad la hemoglobina glicosilada, había pasado de 6.2 a 7.2, con un incremento en el monitoreo glucémico, y cosa que al paciente lo preocupaba porque, bueno, como les decía, teníamos una historia de control de su diabetes muy conveniente. Por otro lado, vamos a presentar también, y después dejamos a la discusión a ambos casos, porque tienen justamente elementos que lo comparten. Otro paciente de 16 años, en este caso, un varón trans que había iniciado también consulta justamente para inicio de terapia hormonal cruzada. Este paciente no tenía antecedentes personales previos a esa consulta, tenía una hermana menor que había sido diagnosticada de diabetes tipo 1 a los 4 años de edad. Su madre también tenía una diabetes diagnosticada a los 30 años de edad y se encontraba al momento actual en tratamiento con medicación vía oral sin conocimiento de complicaciones. Este paciente había tenido menarca a los 10 años de edad, no había tenido embarazos y también sus ciclos eran regulares. Tenía una relación peso-talla, ahí falta un 1 en relación al índice de masa corporal de 16, y tenía ausencia de evidencia clínica de insulinoresistencia al momento de esa primer consulta. Cuando le hacemos un laboratorio inicial, entre todas las cosas que valoramos, tenía una glucemia sérica en ayunas de 98 miligramos por decilitro, un perfil lipídico normal, una ecografía abdominal en la cual había ausencia de esteatosis hepática. Empezamos tratamiento con testosterona en dosis progresiva, por lo menos el esquema que yo habitualmente utilizo, con un inicio en los primeros 3 meses del tratamiento. Y luego de ello pasamos a justamente la aplicación del undecanoato de 1000 miligramos, undecanoato de testosterona, el cual había alcanzado justamente ya a colocar su primera inyección. Se realiza en ese tiempo una cirugía de masculinización pectoral con una muy buena evolución quirúrgica de esta situación. Y este paciente consulta a la guardia a partir de la presencia de poliuria, disminución del peso corporal, 2 a 3 kilos en la semana previa a esa consulta, y debilidad muscular marcada. Se objetiva en la guardia una glucemia al azar de 400 miligramos por decilitro. Se inicia terapia con insulina en el contexto de un probable diagnóstico de una diabetes, y por las condiciones del paciente se consideró también una diabetes probablemente inmunomediada, cosa que luego pudimos también corroborar por la positividad de anticuerpos anti-GAD y un péptido C en valores muy bajitos. Empezamos en tratamiento con insulina de Gludec y insulina aspártica, el cual se fue titulando, logrando de esa forma un control adecuado de su perfil glucémico. Incrementó su control nutricional, al igual que la actividad física, y esto lo llevó, digamos, por lo menos en este periodo inicial de seguimiento, a una mejoría progresiva de su control glucémico. El paciente se encuentra en la actualidad en seguimiento diabetológico y por nosotros en relación a su tratamiento hormonal, y estamos con el tratamiento con el undecanoato. A modo de comentarios, y ya después dejamos abierta la discusión, sabemos claramente que la relación entre esteroides sexuales y el metabolismo glucémico, fundamentalmente en relación a la insulinoresistencia, tenemos variados escenarios, sobre todo situaciones como es el síndrome de ovario poliquístico, como es el uso de anticonceptivos, como es el embarazo en la mujer cis, como también el hipogonadismo y en la relación de esto con la insulinoresistencia en varones cis. Ahora, lo que tenemos en la actualidad como evidencia es una baja frecuencia de presentación de diabetes tipo 2 en pacientes trans,
sometidos a terapia hormonal cruzada. Ya si quieren después comentamos algo con respecto a un último estudio publicado este año en el JCM, donde tenemos un incremento de un 30% en el riesgo de presentar diabetes tipo 2 en relación a mujeres trans sometidas a terapia con estrógenos. Ahora, ¿qué pasa con la diabetes tipo 1? La verdad que hay más especulaciones que datos certeros. Esta publicación que les comenté, belga, habla de probablemente como factor determinante de esta asociación la presencia de un estrés crónico sometido a estos pacientes, y finalmente en la evaluación de estos pacientes tenemos que hacer una evaluación global de factores de riesgo cardiovascular justamente para su inicio de tratamiento y seguimiento. Y ya terminando, recordemos que en la guía de la ENDO del año 2017 se plantea en relación específicamente al control glucémico simplemente la búsqueda de factores de riesgo cardiovascular y no terminando de constituir esta situación una contraindicación para el inicio de terapia ni tampoco su mantenimiento. Eso es todo. Bueno, muchas gracias, Pablo. Abrimos el debate. Bueno, no sé, realmente yo no he tenido experiencia en diabéticos tipo 1. Sí, por supuesto estamos de acuerdo que no es contraindicación para la terapia. Por ahí no sé ustedes cómo. Esta es una persona joven, 16 años. Yo no. La verdad que si es un adulto, preferiría el gel en estos casos, pero bueno, esto por ahí para una persona joven es más complejo, generalmente la verdad que no le tiene mucha simpatía al gel, esa es la verdad, pero bueno, no sé qué piensan, comentarios. Yo creo que no es contraindicación absoluta de ninguna manera, pero sí es indicación absoluta de que esté controlada la diabetes para poder hacer la terapia hormonal. Creo que hay que hacerlo, es como una contraindicación relativa en el sentido de que uno puede optimizar el tratamiento y tener una buena hemoglobina glicosilada, y en este caso sí, la terapia hormonal. Lo que seguro, aunque tenga 16 años y no está muy en rango la hemoglobina glicosilada, y si es una persona lábil, yo también utilizaría gel. No me animaría a dar Nevido tampoco. Sí, en este caso, como les contaba, el diagnóstico de diabetes fue luego de la colocación del primer Nevido. La verdad que en este caso en particular, y como en la mayoría de los pacientes en este grupo etario, ante la pregunta si íbamos a continuar con el gel al cual habíamos iniciado o íbamos a pasar a la forma inyectable, hubo casi un consenso rotundo de poder pasar a la forma inyectable en virtud de la practicidad de su indicación. Pero bueno, claramente este paciente venía con una historia familiar de diabetes y con toda un estilo de vida, digamos, y comportamiento en la casa que nos permitió rápidamente lograr una adherencia al tratamiento, y la verdad que hoy lo tenemos con perfiles glucémicos muy convenientes. Está bien, por eso, en ese caso está perfecto, creo. Pablo, me pareció, antes que nada, felicitarte, está bueno el traer a colación qué pasa con los pacientes con diabetes tipo 1, porque bien sabemos de los pacientes con diabetes tipo 2, y que hay varios trabajos que nos hablan de mayor, que incluso hablan de mayor sensibilidad a la insulina en pacientes con testo, y en este caso, y bueno, que tendría su implicación, digamos, en lo que es el aumento de masa magra y demás. Pero bueno, en este caso pareciera que directamente estos factores no estarían están dando presentes, digamos, en estos pacientes con diabetes tipo 1, que está bien, que no entra ningún componente de la resistencia a la insulina, y además tenían índice de masa corporal. El primero, ¿tenía un índice de masa corporal bajo o alto? Porque eso me quedó ahí. En el primero de los casos, que es el paciente de mayor edad, de 37 años, tiene un índice de masa corporal adecuado, y en el segundo de los casos, ligeramente disminuido. Claro, tampoco. Bien.
No, me gustaría hacer un mini comentario sobre el tema de la frase disforia de género, que creo que en el ámbito de una presentación así, donde hay mucha gente escuchando, está bueno aclarar que en realidad la disforia de género es algo que podría llegar a ocurrir, pero no es un diagnóstico en sí mismo, claro, de población transgénero, ¿no? O sea, nosotros en general hablamos de población transgénero o incongruencia de género, y algunas personas pueden tener disforia, como para que quede medio aclarado para el público general, ¿no? Sí, tal cual. Justamente en este caso, en estos dos casos en particular, existía esa situación, y con respecto a al término utilizado por el grupo de Frein en el grupo belga que hace el análisis de diabetes tipo 1 y pacientes en esta condición, preferí tampoco no modificar el término que ellos utilizan en virtud justamente a que así lo habían publicado, pero sí es verdad el concepto que queda claro que es así. Bárbaro. Hay un comentario del doctor Abdala, que bueno, que es justamente lo que decía Pablo también, que hay algunas cohortes que asocian diabetes tipo 1, que hay un estudio belga del 2017 donde tiene 2 a 3 veces mayor riesgo esta población. Bueno, muchas gracias. No sé si hay más comentarios, si no pasamos porque nos va a quedar un poco tiempo, pasamos al tercer caso que va a presentar el doctor Gudniski. Bueno, Lucas es médico endocrinólogo a cargo del consultorio inclusivo en San Isidro y Escobar, y es co-coordinador de nuestro departamento de salud transgénero y diversidad de SAE. Bueno, y nos va a hablar de hiperplasia endometrial en varón transgénero. Bueno, Lucas, te escuchamos, gracias. Bueno, ¿qué tal? Para que ver si... no sé si tengo... Denme un segundito. Ahora vuelvo a compartir. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Bueno, a ver, inicialmente, como el exceso de andrógenos en las mujeres cisgénero está asociado a características de síndrome ovario poliquístico y cáncer endometrial. Sin embargo, in vitro algunos estudios sugieren que los andrógenos suprimen la actividad endometrial e inducen la atrofia. Pero la realidad es que de esto sabemos poco, en realidad, o no hay tanta información en los varones transgénero. Para esto vamos a ilustrar con un caso clínico. Este es un chico de 27 años que realiza su primera consulta en noviembre del 2020, que ya había iniciado la terapia hormonal un año atrás, antes de la primera consulta conmigo, donde había sido indicada la Nevido cada 12 semanas. Pongo aproximadamente a propósito, porque en realidad muchas veces es difícil saber si realmente se lo aplican cada 12 semanas. No siempre es tan perfecto el seguimiento y las fechas a veces se pueden confundir. Refiere su última aplicación en agosto del 2020, o sea, unos meses antes de esta primera consulta. No tiene antecedentes patológicos personales de relevancia, y como antecedentes familiares en realidad refiere solamente la tiroidopatía. Refiere su menarca a los 12 años aproximadamente. Tiene un control ginecológico con PAP y colpo reciente sin particularidades, y los últimos ciclos menstruales que refieren son de diciembre del 2019, en marzo y unos días antes de esta consulta, el 2 de noviembre. Al examen físico pesaba 44 kilos, con una altura de 1,53 y un BMI de 18,8, estaba normotenso. Y después, en esa primera consulta se le solicitan estudios, pero el paciente, como suele pasar con muchos de estos pacientes, no concurre hasta varios meses después, en julio del 2021, por motivos personales. Ahí refiere, perdón que no veo, un segundito. No puedo ver. Tengo una parte de la pantalla. Bueno, refiere su última aplicación de Nevido en noviembre del año pasado, y la fecha de su último ciclo había sido el 14 de julio del año 21.
Entonces, yo le pido unos estudios, que en realidad son los estudios que me había de la consulta previa. Esos que me trae son los de marzo del 21, que tiene una rutina sin particularidades, una FSH de 7,28, una LH de 8,81, el estradiol elevado de 2,14, la prola de 24 y la testosterona elevada alrededor de 600. Le reinicio Nevido el 3 de agosto del 21 y le solicito estudios ginecológicos donde me aporta una ecografía mamaria con BRAF 1 y una ecografía ginecológica donde los ovarios en realidad no están informados con ninguna particularidad, un útero de 73 por 28 por 42 con un endometrio de 5 milímetros. En ese momento decido continuar con Nevido cada 12 semanas, y luego concurre en diciembre del 21. En diciembre me trae estudios previo a la aplicación de octubre, me refiere que tuvo un ciclo en octubre del 21, pero no me puede especificar la fecha exacta. Sí me puede decir que estos estudios aparentemente son en lo que sería la semana previo a la aplicación. En ese caso tenía la FSH de 4,02, la LH de 7,8, estradiol de 186, pero la de 28 y la testo de 3,82. El paciente luego vuelve a concurrir en marzo, refiere a menorrea desde octubre del 21, sin cambios significativos en peso, refiere dolores abdominopelvianos similares a un dolor premenstrual, desactualizo estudios, me trae una rutina sin particularidades y el perfil gonadotrófico con un estradiol en descenso de 63, una prola de 19 y la testo de 830. Le pido la ecografía ginecológica abdominal, la abdominal sin particularidades, y la ecografía ginecológica me informa un endometrio de 18 milímetros, con los ovarios sin particularidades. En este caso, en realidad, decido indicarle, espaciar un poco más la Nevido, con lo cual no le tocaba ya la aplicación, y decido darle primero progesterona micronizada, a ver si podíamos inducir un ciclo, y luego de la inducción del ciclo, aplicarse la Nevido. Obviamente, la evaluación correspondiente por ginecología también. Con la progesterona tiene una respuesta de privación menstrual negativa. El control por ginecología no tiene ninguna particularidad, se vuelve a realizar papa y colpo, todo sin particularidades, todo normal. Y me trae una ecografía ginecológica posterior a la utilización de la progesterona, con un espesor global de endometrio de 4 milímetros y las regiones anexiales sin particularidades. En este caso, decido entonces continuar con Nevido y controles con ecografía ginecológica. Entonces se nos plantean varias cosas con este paciente. La primera es que es un paciente que estuvo durante mucho tiempo con una persistencia de niveles de estradiol elevados, bajo tratamiento con Nevido. El segundo punto es que en el primer estudio, que se había pasado un par de meses sin testosterona, también sin Nevido, perdón, tiene una testosterona elevada. El tercer punto es la respuesta a la progesterona negativa, en realidad, sin la deprivación, sin embargo se obtiene una mejoría clínica. Y hago en realidad dos interrogantes que ya tienen cierta respuesta, pero que está bueno para mí activar un poco sin saber en la última parte de la historia y pensar si uno no tenía que haber hecho las cosas diferentes, si no deberíamos haber quizás indicado la progesterona luego de la primera ecografía de 5 milímetros de endometrio, y si uno hubiese suspendido o no en ese momento la Nevido. Voy a hacer algunos comentarios al respecto sobre la hiperplasia endometrial, sin en realidad explayarme demasiado. Ahí les voy a traer algunos trabajos y una recomendación. En este primer trabajo ellos estudian a partir de la histopatología por histerectomía en 81 pacientes varones transgéneros, un estudio retrospectivo, una serie de casos de pacientes histerectomizados. Y es interesante que veamos en realidad que la mayoría de estos pacientes tienen un BMI en realidad debajo de 30, o sea, son normopesos o tienen sobrepeso, con una mediana de 27, son jóvenes. El uso de testosterona, la mayoría tienen más de un año. ¿Sí? Y lo interesante en este caso es que a partir de la histerectomía, ven que tanto los pacientes, todos los pacientes, el grupo total de pacientes, como aquellos pacientes
que referían estar en amenorrea, que son aproximadamente el 74% de los pacientes, tenían un alto porcentaje en realidad de endometrio proliferativo secretorio, casi comparable con atrófico, podríamos decir un 40 y pico contra un 50. No había casos de hiperplasia y de cáncer, y es similar también los casos de pólipos. Lo único que encontraron asociado en realidad a la proliferación endometrial es la edad, ¿sí? Esto significa que la mediana de edad era de los pacientes, del grupo de pacientes con hiperplasia endometrial era 5.6 años menor que aquellos que no lo tenían. El otro trabajo que quiero traer es, en realidad, también un trabajo retrospectivo, multicéntrico, de 94 pacientes. Ellos obviamente hacen la referencia a que un endometrio menor de 4 milímetros tiene un valor predictivo negativo del 99% para cáncer de endometrio, o sea que con eso uno se queda bastante tranquilo. Y tiene un grupo con unas características un poco diferentes. Tienen un grupo con mayor sobrepeso y obesidad, ¿sí? Comparado con el anterior, por eso me parece interesante. Y eso también, tienen un importante porcentaje de pacientes con endometrio proliferativo y secretorio. Bien, sin embargo, no encontraron asociación ni con la edad, ni con el BMI, ni con la duración de la testosterona para los pacientes que estaban en amenorrea y los que tenían persistencia de sangrado bajo testosterona. Lo último que les quiero traer es sobre la última guía del Standards of Care de las personas transgénero. Es una guía de este año, donde en realidad es importante quedarnos con que no recomiendan ni la osporectomía ni la histerectomía en el grupo de pacientes varones transgéneros para prevenir el riesgo de malignidad. O sea que es importante el control, pero no hace falta que lleguemos a ese punto. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Lucas. Bueno, mientras preparan los comentarios, te quería preguntar, como vos decías, si cuando tenía ese endometrio de 5 milímetros ya empezarle con progesterona, ¿no? Pero, sí. Bueno, también, ¿por qué tendríamos que pensar eso? No sé, te cuestiono. Son preguntas que abro, digamos, sobre todo considerando que endometrios, me parece que justamente es interesante no tenemos, por lo menos yo no tengo la experiencia en mi grupo grande de pacientes, porque no son muchos los que hacen este tipo de evolución, pero uno se pregunta si uno pudiese tomar no sé si alguien tiene el micrófono abierto, algún valor de endometrio donde uno ya puede predecir, en realidad, que ese paciente va a evolucionar. Acá yo a una hiperplasia endometrial o un aumento del endometrio, una proliferación endometrial. Acá este paciente tenía en realidad una característica que era que tenía persistentemente valores de estrógenos altos, ¿sí? Y eso quizás a mí me hace un poco de ruido. ¿Cuál hubiese sido el momento adecuado, si bien el paciente también tenía su irregularidad en el seguimiento, si uno hubiese tenido un paciente un poco más ideal, que en general no lo existe en este grupo de pacientes, para poder indicarle y evitar en realidad que llegue un endometrio de 18 milímetros, ¿no? La verdad que, bueno, a mí me hace ruido también, y bueno, por eso es bueno estos casos donde yo realmente hago mea culpa. En general no le pido no les pido más estradiol después que entran en amenorrea. Así que no lo podría prevenir ni evitar de ninguna forma esto. Las guías no recomiendan en realidad, las guías no recomiendan la medición de estrógenos en pacientes con amenorrea. Yo igual lo sigo pidiendo de rutina. Sí, discúlpeme, no, pero en nuestro país hay genéticamente una mayor actividad de aromatasa en la etnia nuestra. Y yo creo que eso seguramente debe jugar algún rol en esta, porque yo lo veo con mucha frecuencia el estradiol alto. Tengo dos grupos de pacientes, aquellos que son persistentemente altos y aquellos que hacen escapes ovulatorios, porque digamos, cuando yo encuentro un estradiol alto, prenévido, digamos, lo que hago es pedirle un nuevo estradiol a las 6 semanas de la névido junto con la testo. Y si ese estradiol está bajo, con la testo más alta, indudablemente hubo un escape ovulatorio previo a la siguiente névido. A ese no me preocupa, ese es el paciente que no me preocupa.
pero me preocupan los que tienen persistentemente alto, y también me preocupa por la mama, y sobre todo los que están operados, que no vaya a haber un recrecimiento, o sea, no creo que sea el endometrio el único sector Una de que nos tenemos que las preocupar. una de las hipótesis que se plantean en los diversos trabajos, en realidad, y sobre todo en ese trabajo que les dio que la población con proliferación endometrial era gente más joven, que es más difícil también, más allá de la aromatasa que vos decís, que era más difícil la inhibición folicular en los pacientes jóvenes por justamente tener mayor reserva. Es probable. De hecho, Entonces, los dolores... ahí es donde uno dice, bueno, en estos pacientes, y sobre todo sabiendo, les pregunto quizás a los que tienen más experiencia en la parte infanto-juvenil, porque la realidad es que la media edad que estamos iniciando el tratamiento cada vez es más joven. Nosotros cuando empezamos, me acuerdo con esto, nuestra media de edad de inicio de tratamiento era arriba de los 35 o 40 años. Hoy yo creo que estamos abajo de los 25 o 20. Sí, claro. Entonces, probablemente esto lo empecemos a ver con más frecuencia. Sí, y otra cosa importante, los dolores menstruales en personas con amenorrea, en chicos con amenorrea, son casi del 80% de frecuencia. Uno lo que pasa es que a veces no le interroga, pero Sí. ya hay trabajos que publicaron que más o menos se acercan al 80%, y con lo único que se correlacionan es con la presencia de útero. Sí. No se correlacionan ni con la obesidad, ni con los niveles plasmáticos de testosterona, ni con la presencia de folículos en la ecografía ginecológica, sí con la presencia de útero. O sea, los histerectomizados pierden este dolor. Digo, como un dato de color, ¿no? Que el chico persistía con dolores menstruales. Pero sí, yo creo que en nuestro país nos tiene que preocupar el estradiol, por lo menos por la experiencia que tengo yo, que lo sigo pidiendo. Y acá, bueno, el doctor Ferrada hace un comentario también en relación, importante considerar el reto diagnóstico de ecografía ginecológica transabdominal versus transvaginal para caracterizar el endometrio, teniendo en cuenta que los varones trans el uso de la transvaginal puede no ser aceptado. A mí me parece muy importante yo en general tengo como práctica a los 6 meses de amenorrea, pido la ecografía. Para saber en qué grupo está ese paciente. Es poco probable que si a los 6 meses ya tengo un endometrio atrofiado, el endometrio vaya a tener una hiperplasia en el corto plazo. Y creo que los trabajos es así un poco lo que demuestran. Y eso nos puede dejar a todos un poco más tranquilos. Pero bueno, la realidad es que estos casos los solemos tener, son casos que uno a veces tiene que tomar una decisión en cuanto al anivido. Hay un rechazo importante en la suspensión, ¿sí? O en la interrupción. Y acá está, en realidad en este paciente nunca terminó de ser interrumpida, o sea, sí fue retrasada, pero no interrumpida completamente, y el paciente terminó evolucionando una disminución del endometrio tranquilamente, ¿no? Bueno, pasamos, bueno, si hay más preguntas, por favor anótenlas en el chat, pero vamos a pasar a la última presentación, que es a cargo de la doctora Gabriela Manso. Gabriela es médica residente de tercer año de endocrinología del servicio del Hospital Ramos Mejía. Bueno, y nos va a comentar, a ver si querés ir compartiendo pantalla, sobre 2 casos clínicos de eritrocitosis en varón trans. A ver, ahí estamos. Bueno, adelante, Gaby, ya cuando quieras. Estás muteada, ese desilenciante. Hola, buenas noches. Sí, perdón, no me había dado cuenta que estaba muteada. ¿Se escucha ahí? ¿Se ve la pantalla? Sí, sí, muy bien. Bueno, vamos a presentar 2 casos clínicos de eritrocitosis y terapia hormonal. Empezamos con el primer caso clínico. Es un paciente varón trans de... Ay, perdón, que me salió un cuadro acá. Perdón.
Me sale un cuadro en la presentación. Bueno, es un paciente varón trans de 36 años de edad que inicia seguimiento en el servicio en mayo del 2017 para iniciar terapia hormonal. Refiere inicio del cambio del rol en la sociedad a los 11 años. Niega antecedentes patológicos personales, tenía como hábitos, OH social, tabaquista, más de un pack por día, una menarca a los 14 años, ciclos regulares, gesta cero, y está en ese momento en pareja con una mujer cis. Un peso de 110 kilos, una talla de 163 centímetros, un BMI de 41.4, y tenía antecedentes familiares del padre con hipertensión arterial. En el primer laboratorio, en julio del 2017, presentaba una hemoglobina de 12.93, un hematocrito de 39.9, tenía un colesterol total de 283, triglicéridos de 265, HDL de 43, LDL 187, eutiroideo con anticuerpos negativos, LH de 3.5, FSH de 5, estradiol de 92.8, y una testosterona total de 0.33, biodisponible de 0.14 y una libre de 6.13, SHBG de 31.5. Una ecografía ginecológica de agosto del 2017, donde había hacia fondo de útero y cara lateral un mioma subseroso de 52 milímetros, y una ecografía mamaria sin particularidades. Entonces se decide iniciar androlone al 1%, un sobre por día, rosuvastatina 10 miligramos por día y ejercicio físico 150 minutos por semana. Este fue el primer laboratorio con el que se inició androlone. Luego, durante el seguimiento, en el 2018, el paciente, por solicitud del paciente y con un lipidograma normal, se pasa a Nevido cada 12 semanas, desde septiembre del 2018 hasta junio del 2021. Durante el seguimiento, en agosto del 2019, presentó un hematocrito de 48.6%, una hemoglobina de 16.5%, y se mantuvo una conducta expectante en cuanto al hemograma. En julio del 2021 presentó un hematocrito de 53.9 para un previo de 54.5 con hemoglobina de 17.4, por lo que se decide reiniciar o pasar al androlone gel al 1%. Y luego se mantuvo estable en cuanto a los niveles de hematocrito en 50.1, 50.9 en febrero del 2022, con una hemoglobina de 16.3, una testosterona total de 7.06, una libre de 3.96 y biodisponible de 1.72. El segundo caso clínico es un paciente varón trans de 41 años de edad que inicia seguimiento en mayo del 2015 para iniciar terapia hormonal. Refiere cambio del rol en la sociedad desde la infancia. Negaba antecedentes patológicos personales, tuvo una menarca a los 13 años, ciclos regulares, y estaba en ese momento en pareja con una mujer cis. Tenía como antecedentes patológicos familiares un abuelo con cáncer de próstata, y el examen físico presentaba un peso de 46.5, una talla de 1.55 y un IMC de 19,16. Entonces con él se inicia Nevido en febrero del 2015, cada 12 semanas. Durante el seguimiento, en mayo del 2016, presentó un hematocrito del 52%, una hemoglobina de 17, una testosterona total de 9.5, con una libre de 179 y biodisponible de 3.82, por lo que se indicó Espasiana Nevido cada 13 semanas. Continuó con Nevido cada 13 semanas y en el 2021, por presentar un hematocrito de 52.5, una hemoglobina de 17.3, una testosterona total de 10.77, se decidió iniciar Nevido cada 14 semanas y luego se sigue espaciando cada 15 semanas. Con Nevido cada 15 semanas, el paciente se mantuvo con un hematocrito de 48.6 en el último control, una hemoglobina de 16.3, testosterona total de 6.15, libre de 114 y una biodisponible de 2.63.
Bueno, y ahora vamos a hacer una pequeña revisión bibliográfica de eritrocitosis. Bueno, como sabemos, es el evento adverso más frecuente asociado a la terapia hormonal. Está relacionado tanto con la dosis como con el nivel sérico de testosterona. La terapia hormonal predispone a un incremento del hematocrito entre un 3 a un 18%, y los valores de hematocrito incrementan durante los primeros 6 meses de iniciado la terapia y para luego estabilizarse. El hematocrito regresa a valores normales en los primeros 3 a 12 meses después de suspendido el tratamiento. Y esto se produce en realidad porque va a haber un aumento en el set point de eritropoyetina, va a haber una disminución de epsina, lo que hace que haya un aumento de la utilización del hierro, y va a haber una estimulación de la médula ósea, y estas 3 condiciones van a predisponer a eritrocitosis. Y los factores asociados, bueno, es más frecuente en pacientes que reciben inyecciones intramusculares versus la administración transdérmica, entre un 44% versus un 15%. En hombres mayores de 60 años puede estar relacionado con la reducción del clearance de testosterona, y el riesgo es mayor en hombres que tienen comorbilidades que predisponen a la hipoxia, como es el EPOC y el síndrome de apnea obstructiva del sueño. En cuanto a los efectos de la formulación de testosterona, de las formulaciones de testosterona disponibles, las inyecciones intramusculares de acción corta, como el cipionato y el enantato, tienen mayor incidencia de eritrocitosis, acercándose al 40%. Las formulaciones de testosterona que dan como resultados concentraciones séricas estables, como son los gránulos, los geles o parches transdérmicos y de liberación prolongada, dan como resultado una baja incidencia de eritrocitosis que depende de la dosis y el nivel sérico e independientemente de la duración de la terapia. En pacientes tratados con gránulos de testosterona subcutáneos durante un promedio de 8 años, el aumento de los niveles mínimos de testosterona se correlacionó linealmente con aumentos tanto de hemoglobina como de hematocrito. Los estudios farmacocinéticos en pacientes con testosterona transdérmica demuestran que los niveles de hemoglobina y hematocrito aumentan durante los primeros 5 a 6 meses de la terapia para luego estabilizarse. Es importante, bueno, saber que la interrupción de la terapia hormonal da como resultado un retorno de los niveles iniciales de hemoglobina y hematocrito en 3 a 12 meses. Entonces, si el hematocrito es mayor a un 50%, la terapia hormonal no debería iniciarse hasta completar evaluaciones adicionales. Si el hematocrito es mayor a un 54% durante la terapia, se debe suspender el tratamiento y estudiar desórdenes que causen hipoxia. Una vez normalizado el hematocrito, el reinicio del tratamiento se puede considerar a una dosis menor. Y en un estudio que se realizó en el 2014 por Corona y colaboradores, se determinó que no existe una relación entre la terapia hormonal y enfermedades cardiovasculares, pero esto en sujetos con hipogonadismo con una adecuada terapia hormonal de reemplazo. Entonces, frente a esto, bueno, nos preguntamos, ¿son estas las pautas aplicables para hombres trans? Ya que la duración de la terapia es mucho más largo y a menudo no se puede interrumpir. Además de esto, la guía de hombres cis del 2018, que es la de hombres hipogonadales tratados con testosterona, establece que un nivel de hematocrito mayor a 48% se asocia a un moderado o alto riesgo de eventos adversos. Y bueno, no sabemos si este límite es aplicable o no para hombres trans. ¿Es igual el evento igual el riesgo de eventos trombóticos con diferentes valores de corte? Bueno, eso es lo que todavía nos queda la duda. Lo que sí sabemos es que en hombres cis la testosterona exógena suprime la producción de testosterona endógena, mientras que la testosterona circundante en varones trans está bajo una regulación menos dinámica y parece esencialmente sin cambios después de la administración de testosterona exógena. La prevalencia de eritrocitosis en hombres trans es alrededor del 11.5%. Los estudios en hombres trans tratados con testosterona también describen un mayor riesgo de eritrocitosis, tanto en las presentaciones inyectables, como son los esteroides de acción corta, como de acción prolongada, en comparación con el gel y en mayor aumento durante los 3 primeros meses hasta un año del tratamiento. Acá tenemos un estudio de eritrocitosis, que este es el de la Corte de Ámsterdam, que fue un estudio a largo plazo durante 20 años, en el cual, lo que se vio en esta corte fue que las inyecciones intramusculares de un decanoato de acción prolongada
mostraron probabilidades más altas de niveles de hematocrito mayor al 50%. El 11% de los varones trans que usaron testosterona mostraron hematocrito mayor al 50% durante los 20 años de seguimiento. Luego de un año, el riesgo acumulado de eritrocitosis fue de 8%, luego de 10 años de un 38%, y luego de 14 años llegó hasta un 50%. Las determinantes asociadas para el aumento del hematocrito, además de la terapia de reemplazo hormonal, también fueron el tabaquismo, la mayor edad de inicio del tratamiento con testosterona, un IMC más alto, pero también un historial médico predisponente. Y este es otro estudio que nos muestra la prevalencia de policitemia con las diferentes presentaciones de testosterona en pacientes trans masculinos, en los cuales, bueno, lo que se vio en este estudio, no hubo una diferencia de la media de testosterona en las de las tres presentaciones, pero lo que sí hubo fue un aumento del hematocrito con la presentación de enantato de testosterona en comparación con la formulación en gel. Entonces, como conclusiones, los pacientes que reciben terapia hormonal con testosterona deben realizar controles de hematocrito y hemoglobina cada 3 a 6 meses iniciado el tratamiento. La Endocrine Society utiliza un hematocrito mayor al 50% como contraindicación relativa para el inicio de la terapia con testosterona y un hematocrito mayor al 54% como motivo para suspender la terapia. La testosterona inyectable de acción corta se asocia con un mayor riesgo de eritrocitosis en comparación con otras formulaciones. Para poblaciones en riesgo, como son los pacientes con diabetes tipo 2, fumadores, hombres obesos, las formulaciones inyectables de testosterona deben considerarse solo después de discutir con el paciente las posibles respuestas hematológicas adversas. Los factores adicionales para seleccionar formulaciones de testosterona en consideración con los efectos hematológicos incluyen la edad, que es un factor de riesgo independiente para la eritrocitosis en el ajuste de la terapia hormonal. Las formulaciones transdérmicas o subcutáneas deben considerarse en poblaciones de riesgo para minimizar alteraciones significativas en el hematocrito y la hemoglobina. Y por último, es posible que la disminución de la dosis tenga un efecto reductor sobre los niveles de hematocrito, como vimos en los pacientes que presentamos. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Gaby, por tu presentación. Bueno, acá quisimos exponer dos situaciones en realidad donde actuamos diferente. Uno, un paciente que tenía otros factores de riesgo cardiometabólicos, que era obeso, que tenía dislipidemia, y preferimos la utilización del gel, y el otro paciente que bueno, era tabaquista, pero era delgado, con un perfil normal, y espaciamos la dosis de Nevido y bueno, lo estamos controlando. Pero bueno, acá hay un comentario del doctor Pablo Ferrada que dice que en la serie presentada en FACEN 2022 observaron en su trabajo una eritrocitosis de 11 varones en 44, y que es más frecuente en pacientes con valores iniciales mayores de hematocrito y no relacionado con el tipo de formulación, ni la edad al momento de la evaluación, y tampoco con el nivel de testosterona sérica. Sí, que eso es algo que nosotros también observamos, no había relación con el nivel de testosterona. Quería también comentar que nosotros también presentamos en FACEM en 138 varones trans y observamos una prevalencia de 17% de eritrocitosis, que también es un poco más alta. Y estaba entre lo que refería Gaby, que de un 11%. Y nosotros eso lo vimos entre 3 meses, había sido el primero, hasta el último, creo que el más lejano, digamos, estaba en 6, 7 años, ahora no me acuerdo bien. Pero bueno, sí, comentarios. Sí, Perdón. Sí. No, hablamos algo. Ya hablé mucho. No, yo lo que iba a decir era eso, que recién nombrabas que te había aparecido tempranamente, que viste que ahora también en el Congreso se hablaba de que incluso esto de que no tenía correlación de la testosterona, que podía pasar y que incluso puede pasar y manifestarse mucho tiempo después. Estamos hablando que es lo más usual luego de 3, 5 años, o sea, esto para tenerlo en cuenta también en el seguimiento, ¿no? Claro, de que muchas veces por ahí uno dice, bueno, se confía, no, bueno, seguir con el hematocrito me parece que es
súper importante y a destacar. Sí, Nada. yo iba a decir exactamente el mismo comentario, que de la misma manera que la trombosis venosa profunda se sigue viendo a lo largo del tiempo, a diferencia de lo que ocurre con las mujeres cis, el aumento del hematocrito o el riesgo de eritrocitosis también se sigue viendo a lo largo del tiempo después de muchos años de terapia. No hay que suspender nunca el control. Y que otra cosa que como que lo comenté ya el otro día en FASTEM, fue que a nosotros no tenemos tan alto, tenemos un 11%, menos, un 8,5% de riesgo, pero nosotros prácticamente no usamos enantato ni cipionato, y yo creo que eso debe ser la diferencia. Sí, tal cual. Sí, Sí. sí, sí. Yo iba a hacer justo un comentario. Yo tengo, la verdad, muy baja incidencia de eritrocitosis, menos del 5%. No sé por qué, habría que ver en qué varía la población. Por otro lado, un comentario que hicieron en la presentación en realidad a los posibles efectos protrombóticos. En realidad la trombosis en varones se ve menos del 1%. Y si uno piensa en la alta incidencia de eritrocitosis relacionada a la baja incidencia de trombosis, probablemente ahí esté involucrado el tiempo que está, o sea, normalmente estos son pacientes que están controlados periódicamente y que no están con eritrocitosis durante un tiempo prolongado, y se interrumpe o se modifica el tratamiento. Y debe haber seguramente otros mecanismos que se nos están escapando, ¿no? Sí. Pero sí, no, me quería comentar eso. En trabajos recientes, en realidad se vio que en el factor en mujeres trans más importante para la trombosis era el tiempo de tratamiento, más que el tratamiento en sí. Y se veía en realidad un aumento exponencial a partir del 6º año de tratamiento. Eso es lo que están viendo en los últimos trabajos. Entonces me parece que ahí es donde está la diferencia, y como por lo menos bajar un poquito el miedo de la trombosis. Tenemos otros problemas con esto. Pero bueno, esos comentarios. Bueno, Bien. muchas gracias. Había quedado, ya estamos casi en tiempo, pero había quedado una pregunta sobre densitometría que habían hecho, cada cuánto se pedía. No sé, yo le quería dar la palabra al doctor Rubén Abdala, que, bueno, que tiene experiencia y está elaborando un documento para la Sociedad Argentina de Osteoporosis. No sé si querés contestar, Rubén. Hola Patricia, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, bueno, como todos sabemos, nosotros la máxima adquisición de masa ósea, o el pico de masa ósea, el 80-90% se logra durante la pubertad, ¿no? Se adquiere ahí. Si bien los factores genéticos juegan un rol importante, el 80% del determinante, hay factores nutricionales, factores mecánicos, que también se involucran en el pico de masa ósea. ¿A qué voy con esto? Nosotros encontramos en nuestra población una alta frecuencia de deficiencia de vitamina D. Casi el 80% de los adolescentes y niños trans. Es alta. Pero además, casi un 40-50% tenían trastornos en la conducta alimentaria. Entonces, otro factor a tener en cuenta, a considerar. Y el 80% no hacía actividad física. De un N de 60 adolescentes que iban a comenzar su presión puberal. Entonces, una de las ideas o de las recomendaciones nuestras era hacer una densitometría basal cuando se inicie la supresión puberal. Considerarla ahí. Tenemos que tener un estudio basal, un documento, por así decirlo. Es nuestro DNI, de dónde partimos. Y por lo menos mientras se realiza la supresión puberal con análogos de GnRH, cada 12 o 24 meses, tener una evaluación densitométrica. Después, cuando se inicia, cuando se comienza a hormonizar o a cruzar el tratamiento hormonal cruzado, bueno, uno ahí podría espaciar más la evaluación densitométrica. Perfecto, perfecto. Gracias, Rubén. No sé si hay preguntas sobre, bueno, sobre este tema o de todo lo que estuvimos hablando hasta ahora, comentarios. La verdad que les agradezco a todos, por lo menos yo, por estar en esta
más de 80 personas en un preferiado interesados en el tema, es la verdad que un éxito para nosotros como departamento, ¿no? La verdad que sí. Muy bueno, sí, sí. Muy Así que a mí bueno. por lo menos me pone muy Muchas contento. gracias. Muy bueno, bueno, hay un par de comentarios, pero ya vamos a ir cerrando. María Que Lorena nos quedan para el año que viene. Sí. Sí, No. vamos a seguir. Bueno, Lorena pregunta si sería útil rotar a de Nevido por Androlone para bajar el riesgo en la eritrocitosis y cuándo comenzaría el gel después de la última aplicación del inyectable, y yo le puse que bueno, sí sería correcto, pero viste que en el paciente que yo presenté, en uno de ellos no, espacié solo el Nevido, ¿no? Y por lo menos hay que esperar de 12 a 15 semanas de la aplicación y ahí arrancar entonces con el gel. Y hay otro comentario. Un comentario chiquitito sobre esto. En los pacientes, en las personas que uno no logra reiniciar la terapia o espaciar y no se resuelve, una opción es la donación de sangre periódica, si no quieren pasar a gel. Yo ya tengo dos chicos que están haciéndolo, y para ellos es mucho más cómodo eso que pasar a gel. Claro. Cada 3 meses donan sangre. Es excelente, sí, es otra alternativa, muy bien. Bueno, realmente sí, les agradecemos a todos, es un gusto haber compartido, muchas gracias Pablo también por la presentación. Y muchas realmente, gracias por las preguntas. Sí, los porque comentarios. fue muy participativo. Sí. Sí. Bueno, gracias y los esperamos, seguramente tendremos nuevos encuentros. Bueno, Un beso gracias. grande. Buen fin de semana, gracias a